Ya directamente en un problema que se resuelve con una ecuación de la parábola. En este caso tenemos un problema que está relacionado con una antena parabólica, ¿sí? De aquí, por ejemplo, lo que tenemos que analizar son varias situaciones para poderlo resolver de manera pues eficiente y sin complicarnos tanto, ¿sale? Am, Aquí de antemano pues, necesitamos saber cuáles son las ecuaciones de la parábola, su comportamiento en cuanto a la fórmula dado el vértice en el origen o fuera de este y trasladarla a una situación real o hipotética como la que tenemos aquí. Yo hago este video así, no a manera de presentación, sino que voy poniendo los datos, me tarda a lo mejor un poquito más, pero es también una manera en la cual ustedes pueden presentar su trabajo o su tarea. Entonces, a la vez les voy explicando un poquito acerca de matemáticas y, digo, no tengo así grandes, recursos en cuanto al uso de Office, pero creo que me defiendo y también les voy dando aquí a lo mejor algunas alternativas para poder hacerlo. Aquí de antemano yo ya ligué las dos cuestiones. Primero, la parte de la parábola y con su gráfica. En este caso, por ejemplo, primero, es una situación que podría ser en un momento real, ahorita es hipotética, pero las parábolas como tal, la reflexión es una de las propiedades importantes que tiene la parábola. Cuando una onda emana del foco y choca con la parábola, se produce una reflexión paralela al eje y viceversa si la onda viaja paralela al eje. Al chocar con la parábola, se refleja y cruza por el foco y bueno, se hace ahí una cuestión de un fenómeno físico que tiene que ver con la reflexión, ¿sale? Igual si nosotros giramos la parábola, pues sigue siendo el mismo movimiento. Es decir, el foco transmite de alguna manera a las paredes de la parábola. Pero aquí tenemos una forma parabólica, ¿sale? El foco no es un adorno, no es algo que nosotros pusimos nada más de la parábola como para estresarlos o hacerles la vida imposible, sino que tiene una función dentro de una situación real o hipotética. Y en este caso es la de transmitir. Si checamos nosotros, bueno, las antenas de antes, las parabólicas eran inmensas, eran muy grandes. Generalmente tenían que trepar a un chiquillo para moverlo y tratar de ahí atinarle donde estaba la recepción. Actualmente pues son un poquito más modernas, son mucho más pequeñas, pero todas tienen ese aparatito que está ahí acomodado de manera estratégica para recibir la señal. No es nada más de que me subo, pongo la antena y ya tengo, ¿no? Tiene toda una cuestión científica que está relacionada con las matemáticas. Bueno, aclarando esta parte, aquí la línea azul a mí me marca la parte del ancho de la parábola. Esto no tiene que ver con el ancho focal. Esto es lo del ancho de la parábola como tal, ¿sí? De la parábola, de la antena, perdón, ¿sí? Y la distancia que hay de aquí, que vamos a considerar como vértice hacia donde está el receptor, ahí debe estar ubicado lo que es el foco. Entonces, lo primero que yo hago es esta figura que yo tengo aquí, la traslado del plano cartesiano, ¿sí? Y yo aquí voy a tener dos coordenadas bien establecidas. Y digo que voy a tener bien establecidas porque hacen referencia a dos situaciones que ahorita voy a explicar. Primero las voy a anotar. La primera coordenada que voy a poner va a ser -75 y le voy a poner coma 25. Vamos aquí vamos a poner -75,25. Creo que no se notó aquí. Está. Ponemos -75. Menos está notando. Aquí. -75,25. ¿Sí? Y voy a poner por acá otra coordenada. Otra coordenada que sea. Vamos a ponerle aquí 75,25, ¿sí? Tengo dos coordenadas. Ahora, ¿por qué pongo estas coordenadas y por qué tengo esos valores numéricos? Primero voy a colocar este de aquí, vamos a hacer un poquito más grande, para poder evidenciarlos bien, ¿sí? Igual acá, vamos a ponerle más grandecito y aquí está. Entonces, estas coordenadas hacen referencia a dos puntos este,
en mi figura. La primera tiene que ver con esta de aquí, ¿sí? De aquí yo le voy a poner más gruesa, ¿sí? Más gruesa todavía. Por aquí está. Hace referencia a eso de ahí. Y esta de aquí hace referencia a esa de aquí. ¿Okay? Ahora, ¿por qué pongo estas coordenadas que están dentro de mi parábola? Que sería esta figura de aquí. Porque esas las tengo establecidas como si fueran los extremos de mi antena. Porque me está hablando de 1.5 metros y 25 centímetros. De antemano es como una pequeña trampa porque tengo metros y tengo centímetros. Entonces aquí yo voy a convertir 1.5, si yo lo convierto a centímetros van a ser 150 centímetros. Y la mitad de 150 son 75. Y ¿por qué pongo, perdón, sí, ¿por qué pongo la mitad? Porque del vértice del lado izquierdo y del vértice del lado derecho tiene que haber la misma cantidad. Es una figura simétrica. Lo mismo hay del lado derecho que del lado izquierdo partiendo del centro. ¿Por qué pongo el 25? Porque son 25 centímetros de profundidad. Es decir, he puesto los valores de este punto y de este punto de manera plana o en el plano cartesiano. Hasta aquí espero que vayamos bien, ¿sale? Entonces, lo que me resta a mí, bueno, lo que sigue, es identificar, por ejemplo, qué tipo de parábola se está formando. Obviamente es una parábola que se abre hacia arriba. Y como ya vimos anteriormente, cuando se abre hacia arriba es x cuadrada. Como yo el vértice estoy tomando como 0, entonces mi ecuación tiene que ser de la siguiente manera. Aquí voy a poner una ecuación. Y no tengo x cuadrada y por eso aquí voy a dibujar una x. Este sería x así. X cuadrada, a ver si me lo toma. Ahí está. X cuadrada. Este es x cuadrada. Lo voy a poner para acá. X cuadrada y vamos a ponerle por aquí es igual a 4 veces P y Y. Esta es la ecuación que le corresponde dadas las características que yo tengo, ¿sí? Las características de mi figura. Ya sé que esta es por su comportamiento. Ok. Ahora yo necesito saber, de acuerdo al problema, la distancia que hay del vértice al foco para saber dónde voy a colocar este receptor. Y ese valor, de acuerdo al otro video de los elementos de la parábola, la distancia que hay del vértice al foco es el parámetro P. Entonces, si yo obtengo este valor numérico, voy a obtener la respuesta a mi problema, ¿sale? Entonces, lo voy a hacer del otro lado. Y vamos a anotar aquí la ecuación que ya tengo. Y yo tengo dos coordenadas las cuales me pueden servir. Esta coordenada o esta coordenada. Con cualquiera de las dos es válida. La única que no es por el 0 porque nos va a dar 0. De aquí, estas coordenadas corresponden a la parábola. Están dentro de la ecuación. Están dentro de esta ecuación. O sea, son los extremos de mi antena. Entonces yo voy a tomar el negativo, no importa cuál tomemos. Voy a tomar el valor negativo como una coordenada. Aquí le voy a poner que esta coordenada, que es menos 75,25, esta coordenada corresponde a mi parábola, ¿sí? Pude haber tomado la otra, es exactamente lo mismo. Esta coordenada corresponde a la ecuación. Pero esta coordenada, como todas, está diseñada en base a dos valores. Esos valores, el primero siempre va a ser para X y el segundo va a ser para Y. Uno le corresponde a cada valor numérico. Eso quiere decir que en este caso yo voy a poner que X vale menos 75 y que Y vale 25. Porque son las coordenadas que yo tengo y aparte estas coordenadas corresponden a la ecuación que no estoy buscando pero que me va a permitir encontrar este valor numérico, ¿sí? Entonces quiere decir que esta X, si yo la sustituyo aquí, pertenece a esta ecuación, a esta que yo tengo aquí. Entonces es lo que yo voy a hacer ahorita. Esta ecuación la voy a repetir.
voy a escribir, pero ahora voy a cambiar los valores. Yo no voy a poner x, sino que voy a poner el valor numérico que tengo. Y ese valor numérico es menos 75. Obviamente queda elevado al cuadrado. Este 4 es una constante que no puedo mover. Es como, por ejemplo, si digo cuál es el área de la fórmula para el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Ese sobre 2 jamás lo podemos mover, es la constante. Y el valor de y lo voy a cambiar por este 25 que tengo de este lado. Quiere decir que yo cambié este 75, lo cambié por este de aquí, que es a lo que le corresponde x, que es este de aquí. Obviamente con todo y su signo, que es el de menos. Falta poner el menos, se pone extra. Todo y su signo. El signo también es muy importante, aunque aquí no se va a ver afectado debido a que cualquier signo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿sí? Y este 25 yo lo cambié, vamos a ponerle moradito, por este 25 de aquí, ¿sí? Porque repito, pertenecen a mi ecuación, pertenecen a mi antena, como lo quieran ver. Entonces de aquí yo lo que tengo que hacer es resolver una pequeña ecuación. Entonces tendría que multiplicar 75 al cuadrado. En ese caso 75, bueno, menos por menos me va a dar más. 75 al cuadrado serían 5000, voy a poner una coma. 5625 es igual a... Aquí puedo multiplicar el 4 por el 25, que me va a dar el 100. Y voy a conservar la letra P, que en este caso es la variable que estoy buscando, ¿sí? Multipliqué 4 por 25 y me quedó en términos de P, ¿sí? Ahora, lo que me interesa otra vez es obtener este valor. Este valor es el que necesito para resolver mi problema. Ese valor de P. Entonces, aquí este 100 está siendo multiplicado a la P. Comúnmente decimos se pasa dividiendo, o en otros términos, yo lo que hago es esta cantidad la voy a dividir entre... La voy a dividir entre 100. Le pongo un poquito más grande. Aquí está. Esta cantidad la voy a dividir entre 100. Pero lo que hago de un lado lo hago del otro. Y esta cantidad también la voy a dividir entre 100. Entonces, de aquí quedamos que este lo divido entre 100. Bueno, aquí vamos a cambiarle de color. Ahorita lo cambio. Y este lo voy a dividir entre 100. ¿Sí? Y entonces yo obtengo... Aquí vamos a cambiar de color. Negro. Ahí está. Yo obtengo que este valor de 100 entre 100 me va a dar 1. Normalmente nosotros decimos que se elimina. Entonces ahí ya quedaría eliminado. Que realmente nos da 1, pero bueno. Y entonces lo único que tengo que hacer es que ahora el valor de 5600... Aquí lo moví, pero aquí se me movió. Voy a hacer otra para que no se mueva más. Vamos a insertar entonces, y aquí entonces quiere decir que el valor de P, bueno, voy a hacer la división, 5625 entre 100, bueno, está muy fácil, sería 56.25, me va a dar el valor de P. Y con esto yo estoy solucionando el problema que me están pidiendo, o lo que me está pidiendo el problema. P vale 56.25. ¿Qué significa esto? Bueno, que el receptor, como es la distancia del vértice al foco, debe de estar ubicado a 56.25 centímetros. Y esta es la respuesta al problema que estoy buscando. Ahora, si el mismo problema me pidiera cuál es la ecuación que representa esa parábola, pues este valor de aquí solamente lo sustituyo en la ecuación original y aquí me quedaría, por ejemplo, vamos aquí, otra vez lo voy a copiar. Esto ya no es parte de lo que me pide el problema, pero en un momento dado, si no lo pidiera, pues tendría que hacer esto. X cuadrado es igual a 4 veces, y en lugar de P voy a poner 56.25, que es mi resultado, ¿sí?
56.25, te lo voy a marcar del color que tengo a la letra P, ¿sí? 56.25y, y entonces quiere decir que mi ecuación entonces me quedaría como x cuadrada es igual a, y aquí anotamos 56.25 por 4 son 225. Y esta es la ecuación que le corresponde a la parábola, ¿sale? Pero, insisto, mi resultado es 56.25. Aquí le podemos agregar centímetros, ¿no? Pero ya será cuestión para directamente ponerlo acá en el problema. Saludos.